No. Vai, pega logo. Se ele fala assim. Você pensa demais agora. Tem que pensar, né, amigo? Olha a outra, puxa o saco. Eu tô bem triste. Você boa, é diferente. Bueno, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal. Aquí vamos a hablar de... Son más difíciles a veces, ¿no? Nervioso, todo lo que es lo nervioso. Voy a tratar de ser un poquito simple, ¿ya? Pero vamos. Entonces, si ve el sistema nervioso autónomo. Pues si hablamos del sistema nervioso autónomo, decimos... Bueno, ¿cómo se divide el sistema nervioso en general? Como ustedes ya lo han visto en... ganando, ya saben, algo dice, un poquito muy elevado. Y sabemos que el sistema nervioso autónomo, ¿qué tenemos? Un sistema nervioso central, ¿ya? Y un sistema nervioso periférico. Y el periférico, a su vez, le dividimos en dos, ¿no? Sistema nervioso autónomo, que tiene un control involuntario. Esto lo puedo controlar yo, ¿no? Es un control involuntario. Trabaja a través de reflejos viscerales, porque tiene un control más visceral. Y tenemos un sistema nervioso somático. Entonces, si es voluntario, se lo puede controlar. Y eso está relacionado más con el aparato motor, muscular, músculo nervioso, no motor, somático. Eso es voluntario. El otro es involuntario. El otro no lo voy a poder controlar, ¿ya? Entonces, tenemos un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso somático. Involuntario, voluntario. Si ustedes ven los gráficos, ya nos da una idea, por ejemplo. El sistema nervioso autónomo, por ejemplo, dice, tiene sus efectores. ¿Cuáles son sus efectores principales del sistema nervioso autónomo? Músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, ¿ya? Todo lo que tiene músculo liso está controlado por el sistema nervioso autónomo. Ya sea simpático o parasimpático. Por ejemplo, ¿los bronquios tienen músculo liso? Sí. ¿El ojo tiene músculo liso? Sí. ¿Sí o no? ¿Hay músculo liso en los ojos? Si no, ¿cómo se contrae el iris? La pupila. Hay músculo. ¿Qué se llama ese musculito del ojo? La área paratóxica. ¿Qué se llama ese músculo? Entonces, tenemos que llegar hasta ahí. Si, por ejemplo, ¿en qué consiste la miosis y la midriasis? ¿Cómo actúa el sistema nervioso simpático ahí, en la miosis y la midriasis? ¿Qué músculo se contrae? ¿Por qué se dilata? Eso tenemos que saber un poquito, ¿ya? Vamos a ir viendo, lo vamos a hacer exactamente. Pero tiene músculo, ¿ya? ¿Qué es que se contrae? La miosis y midriasis. Eso pasa en los ojos, en las pupilas, ¿no? ¿Qué cosa más tiene músculo liso, por ejemplo? ¿Los vasos sanguíneos tienen músculo liso? No, los vasos. Todas las arterias tienen músculo liso, ¿no? Y el sistema cardiovascular es llamado a eso también, ¿no? Cuando se quiere, digamos, la distribución de flujo sanguíneo, hace vasoconstricción arterial, vasoconstricción venosa. Mejor retorno venoso, mayor cantidad de sangre, ¿no? Ese es el componente simpático. Entonces tiene un músculo liso. Los bronquios tienen músculo liso, ¿no? Todo lo que tiene músculo. ¿El aparato digestivo? ¿No? También, ¿no? Todo el peristaltismo del aparato muscular tiene músculo liso. Y la estructura muscular, ustedes ya lo han visto, por ejemplo, en la parte, esta es la banda del sistema nervioso entérico, que vamos a hablar sobre eso. Pero vamos a profundizar más cuando hablemos de aparato digestivo, fisiología del aparato digestivo. Eso tiene que ver con la actividad motora del aparato digestivo. Ya eso vamos a ver en su momento. También tiene músculo. Vamos a hablar de reflexo mientérico, de Auerbach, de Meissner, ahí vamos a explayar ahí, ya en la parte de digestivo. Pero igual, el peristaltismo depende de la contracción de ese músculo liso, ¿no? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Los cólicos dependen de esa contracción, esa relación simpático parasimpático, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes tienen... En los cólicos pasa eso, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran un evento estresante, cuando quieren, por ejemplo, quieren ustedes
Alguien le colocó una inyección y empieza a tener sudor frío, ¿no? ¿O no? Ah, está sudando frío, se va a desmayar en este momento. Simpático para simpático. Simpático para simpático. Simpático. Hay carta aquí que dice, todo se va a desmayar. Simpático. Vamos a ver eso, ya cómo llegamos ahí, cómo llegamos a arreglarnos, cómo llegamos a qué sectores, vamos a llegar hasta ahí. Pero ahí algo, simpático para simpático. ¿Ya? No son siempre necesariamente antagónicos, como dices. El simpático es una cosa, el parasimpático es lo contrario. En algunas cosas se superpone, ¿ya? Cuando tiene que ver con la función de las glándulas, algunas veces se superpone. Pero bueno, vamos a ver todo eso, vasos, músculos, el músculo cardíaco, el aparato digestivo, y empezamos a ver. Vamos a hablar de todo esto, chicos. Parece complejo, pero vamos a tratar de hacer que no sea así, ¿ya? Cuando hablamos del, por ejemplo, del sistema nervioso simpático, vamos a hablar dónde está localizado, cuál es la estructura del sistema nervioso simpático, cómo hacen las sinapsis, los ganglios, neurotransmisores, receptores. Todo eso vamos a hablar paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Y del sistema nervioso parasimpático, lo mismo. ¿Ya? Miren la interrelación que tenemos al medio. El sistema nervioso entérico. Actualmente, por ejemplo, el sistema nervioso entérico se llama el cerebro de intestino. Tiene 100 millones de neuronas. Ya por eso es un cerebro. Igual que la médula. Tiene 100 millones de neuronas. Entonces, por eso es un cerebro, el cerebro de intestino, que tiene que ver todo con la actividad motora del tubo digestivo. Eso lo vamos a ver hasta luego. Entonces, vamos a ir paso a paso. No quiero complicarse acá hablar de esto, porque de esto vamos a hablar. Uno por uno vamos a hablar. ¿Cómo se origina? ¿De qué segmentos? Por eso vamos a hablar hasta llegar a los receptores, ¿no? ¿Qué tipo de receptores? ¿Cómo actúan? Vamos a llegar hasta ahí. ¿Y por qué es importante hablar del sistema nervioso autónomo? Si ustedes comprenden esto es fácil. Ese es el elemento, es decir, como les decía, bueno, si nosotros comprendemos fisiología respiratoria, gasometría tendría que ser fácil. Tengo que entender fisiología, o sea, gasometría. Y si yo comprendo el sistema nervioso autónomo, voy a comprender farmacología del sistema nervioso autónomo. Y la farmacología es un poquito complicado si no sé estas cosas. Ya, si no sé estas cosas es muy complicado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando se agarra de la farmacología. ¿Es pronto? Wow. Por ejemplo, cuando decimos farmacología está en el nervioso simpático. Entonces va a hablar de simpático mimético. La acción del sistema nervioso, por ejemplo, simpático, tiene que ver con una acción directa del sistema nervioso simpático, sus órganos efectores, igual, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. ¿Ya? Músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Pues tiene que ver con un efecto directo y hay un efecto indirecto. El efecto directo tiene que ver con la acción directa del sistema nervioso simpático. El efecto indirecto tiene que ver, por ejemplo, con las hormonas que secreta la médula suprarrenal. La médula suprarrenal secreta las hormonas. Ahora, pues ese es un efecto directo. Simpático mimético son medicamentos, fármacos que hacen la misma acción que el sistema nervioso simpático. Vale. ¿Qué son los medicamentos adrenérgicos? Son medicamentos que tienen la misma función que la adrenalina. Entonces son adrenérgicos. Y cuando vemos nosotros agonistas adrenérgicos, son medicamentos también que en su estructura se parecen a la adrenalina. Hacen la misma acción, agonistas adrenérgicos. Pero así como hay agonistas, hay antagonistas. Hay medicamentos que hacen lo contrario. Y ahí tenemos, por ejemplo, los que hacen simpaticolíticos, degradan la acción del simpático. Los que son antagonistas de la adrenalina, son adrenérgicos, son antagonistas. Los que hacen beta bloqueo. Entonces, todo esto, toda esta farmacología simpática, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Tenemos que llegar a comprender todo esto. Esa es la idea, ¿no? Solamente un poquito para ilustrar la importancia de este tema. ¿Qué les parece eso? ¡Wow! Tan feo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Ustedes han leído algo, ¿no? ¿Listo? Ah, pues a mí. Ya leído, ¿no? Yo ya tendría que saber. La estructura este nervioso autónomo. Bueno, entonces vamos a hablar. ¿Dónde se origina? Por ejemplo, ¿por qué se llama tora columbar? Eso.
comprende o abarca desde T1 a L2, tóraco-lumbar. ¿No? Simpático o tóraco-lumbar, ahí viene el nombre, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, vamos a hablar, por ejemplo, de las cadenas ganglionares, los ganglios paravertebrales, los ganglios periféricos o prevertebrales, las neuronas preganglionares, postganglionares, vamos a hablar de sus órganos efectores, sus receptores, todo eso, ¿ya? Pero vamos a ir parte por parte, nos vamos a amargar la vida, ¿ya? Lo mismo del sistema nervioso parasimpático. Entonces se llama cráneo sacro, porque tiene origen craneal, origen sacro, origen craneal en estos nervios, el par, ojo, el séptimo, el noveno y el décimo, ¿no? Por este origen craneal y origen sacro, pues se llama cráneo sacro, cráneo sacro. Bueno, entonces ahora vamos a ir desglosando parte por parte, esa es la única forma. Entonces ya sabemos más o menos una idea general de lo que vamos a hablar. El sistema nervioso autónomo controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo, o sea, un sistema visceral. O sea, actúa o trabaja a través de reflejos viscerales. Hablamos de visceral, ¿de qué estamos hablando? De efectos viscerales o efectos órganos viscerales. Todos los órganos, ¿eh? Todos los órganos. Desde el ojo, pulmón, corazón, hígado, digestivo, riñón, todas estas vidas, ¿no? Son controladas por el sistema nervioso autónomo. Pues el sistema nervioso se llama también visceral, ¿ya? Porque controla la función de todas las vísceras, de todos estos órganos. Y todos estos órganos en común que tienen, muchos de ellos tienen lo mismo: músculo liso, el corazón, músculo cardíaco y glándulas. El tubo digestivo tiene de glándulas. Esos son efectores. Por ejemplo, se corre la presión arterial, se corre la motilidad, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga, la sudoración, la presión arterial. Pero tiene una característica, ¿ya? Tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? La rapidez y la intensidad con la que este sistema actúa. La rapidez y la velocidad de la actividad. Miren, en 3 a 5 segundos duplica la frecuencia cardíaca. En segundos duplica la frecuencia cardíaca. Es cuando ustedes se cambiaron, que se corta la tierra. ¿No? En segundos. Se acciona rápido. Se acciona muy rápido, ¿no? En segundos. Mire, 10 a 15 segundos sube la presión arterial. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca? ¿Qué significa esa hipertensión de bata blanca? Eso pasa muchas veces, ¿no? El hospital viene a la consulta y el doctor dice, pues, la enfermera preocupada entra al consultorio y dice, su presión está a 140, 160, 110, doctor. Asustada, ¿no? Asustada. Y el señor pasa tranquilo y dice, señor, ¿cómo está? Bien, doctor. ¿Le duele algo? No. Acuérdese en la camilla, unos minutitos y le volvemos a controlar, ¿no? Y el paciente entre confianza, porque no se olviden que muchos tienen pánico al hospital, ¿no? Terror al hospital, ni la puerta quiero, no, porque tiene más experiencia, ¿no? Ni la puerta. Entonces, llega el señor y rojo presiones altísimas. Eso siempre es eso, ¿no? Eso, la presión siempre es eso, chicos, ¿no? Siempre primero reposo. Las guías dicen reposo 30 minutos. Nada. No es primero me digan, no es así, ¿no? Reposo 30 minutos y luego vamos a controlar, ¿no? Y le controlamos y está normal. La presión está normal. Entonces, tranquilo. Pero el paciente no tenía nada, era asintomático, no tenía antecedentes. ¿A quién redimió? Entonces, asumimos aquí, porque es simpático, ¿no? Es que tenga, pero sucedió esto, ¿no? Porque se activó este sistema. ¿Ya? Este sistema de huida, de estrés, de dolor. Este sistema, el sistema simpático. Por eso ese efecto es rápido y es muy intenso, es muy rapidísimo. Entonces, ¿cómo se activa? Todos los estímulos tienen que ver, ¿no? Empieza a través de la médula espinal, el hipotálamo, la corteza cerebral, y todas sus señales eferentes que salen de este sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo, lo aparecen a través de 2 componentes, ¿no? El componente simpático y el componente parasimpático. Igual, está yendo ¿dónde? A sus efectores, ¿no? A sus efectores, repito, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Bueno, entonces, ahora, como tienen sus 2 componentes, vamos a estudiar al primer componente. Bueno, yo tengo que saber, para entender, tengo que saber la estructura, tengo que saber la composición,
Lo primero que me van a preguntar, ¿dónde es el origen? Doctor, ¿cuál es el origen de este sistema nervioso simpático? Lo primero, ya tengo que consolidar estos conceptos, chicos. Eso sí no lo puedo perder de vista, ¿no? Si me dice, el origen, ¿dónde, doctor? En la médula. Tiene que ser clarito, ¿ya? En la médula espinal, doctor. ¿En qué segmentos? T1 y L2. Eso sí no se me puede. Entonces, el origen, ya ahora tengo que ya no es general, ahora es específico de este sistema. Entonces, doctor, en la médula y en estos segmentos, T1 y L2. Además del origen, ¿qué otros componentes tienen? Ah, por ejemplo, acá, ¿qué ven acá? En esta imagen. ¿Qué ven en la imagen? Las salidas. La médula espinal, miren. ¿Qué es esto? Las cadenas ganglionares. Las cadenas. Oh, son dos cadenas, ¿verdad? Cadenas simpáticas. Al lado izquierdo y al lado derecho. Dos cadenas simpáticas. Lo debemos saber. ¿Ya? Dos cadenas. ¿Pero qué se llaman esas cadenas? Eso es muy importante. ¿Ya? Son paravertebrales. ¿Qué significa paravertebrales? Al lado izquierdo, derecho. No confunda con los prevertebrales, que es diferente. ¿Pre qué significa? Adelante, ¿no? Delante. Entonces tengo dos cadenas ganglionares simpáticas paravertebrales. ¿Izquierdo? ¿Qué más tengo? Ganglios. ¿Ya? Tengo cadenas gangliosas, porque si me están, mires, con una cadena, ¿no? Pues se llaman cadenas, una cadena, ¿no? Las chicas saben mejor que nosotros, ¿no? De cadenas. Cadenas, chicas. Pero otros diferentes son los ganglios que son por separados. Son dos cadenas, ¿no? De ganglios, pero tengo ganglios periféricos sueltos. ¿Ya? Los otros están juntos en una cadena, uno detrás de otro, ¿ya? En cadena. Paravertebrales al lado de la médula espinal, al lado, para. Pero estos otros son prevertebrales y son más periféricos, están por delante. ¿Y cuáles son estos ganglios prevertebrales? ¿Cuáles son? A ver, ¿sí? ¿Cuáles son? El ganglio mesentérico, el mesentérico inferior, el mesentérico superior, todos estos ganglios vertebrales, el aorto renal, el hipogástrico, son ganglios prevertebrales. Y estos ganglios, junto con sus cosores, están comunicados por nervios, ¿no? Nervios, o fibras nerviosas, que se extienden desde los dos ganglios hasta las vísceras. Entonces, estos nervios que se extienden desde los ganglios periféricos o de la cadena gangliar que van hacia las vísceras, hasta sus órganos efectores, son nervios periféricos. Entonces, ¿cuál es la estructura? El origen es este. En la médula, no se olviden, en estos segmentos de 1 a L2, además del origen, tiene dos cadenas paravertebrales, tiene ganglios prevertebrales, y estos son el ciliaco, el mesentérico superior, el aorto renal, el mesentérico inferior, el hipogástrico. Y nervios que comunican estos ganglios con sus órganos efectores, con las vísceras. ¿Está bien? Eso tiene que quedar claro. ¿Puedo estar bien? Paso a paso, porque no vamos a entender. Esto necesito que fijen bien. Vamos a hablar de ganglios prevertebrales, de ganglios, vamos a hablar de la cadena gangliar, de neuronas preganglionares, postganglionares. Eso va a ser un poquito complicado. Bueno, seguir avanzando. A ver, lea un poquito qué tienen de eso. Entonces tengo dos tipos de neuronas, ¿no? Si están antes del ganglio, se llaman preganglionares. Si están después del ganglio, se llaman postganglionares. Neuronas pre y postganglionares. Bueno, y miren, vamos a ver la figurita. Por ejemplo, el sistema nervioso somático, ¿qué tiene? Una sola neurona motora, ¿no? No tiene dos. Estos sí tienen dos. Ya, a diferencia del sistema nervioso somático, este tiene una sola neurona motora que va directamente hasta el músculo. En cambio, este no. Siempre los dos sistemas tienen dos neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Vamos parte por parte. Vamos a ver de la neurona preganglionar. ¿Qué dice acá?
por ejemplo, el soma celular, el cuerpo celular de la neurona preganglionar, ¿dónde nace? Pregunta del examen, ¿no? Hasta intermedio lateral de la médula. Ahora está un poquito más específico, ¿no? Este nomás está profundizando ya. Entonces, si la médula espinal, entonces, doctor, ¿cuántas partes tiene? Entonces, tiene una hasta anterior, una hasta posterior, hasta dorsal o hasta ventral, y al medio tenemos el hasta intermedio lateral, ¿ya? Posterior, anterior, intermedio, lateral. Miren la imagen, ¿dónde están haciendo? En este hasta intermedio lateral, se usa acá con rojito, acá. Pues ahí miren, se está originando, ¿ya? Ahí nace, ahí está, ahí comienza en el cuerpo. El cuerpo de esta neurona se origina en esa hasta intermedio lateral de la médula espinal. Los dos, izquierdo está acá. Entonces comenzamos, vamos a ver, seguimos. Dice, sale esta neurona preganglionar, o sea, sale el origen de este sistema, tiene que ver ahí, ¿no? Sale de la raíz ventral, o sea, por la raíz ventral del nervio. Ustedes dirán, pero doctor, el nervio, este es el nervio de aquí. El nervio saquídeo tiene dos partes, ¿no? Una raíz posterior y una raíz anterior, ¿ya? Esto que está anterior es ventral, el posterior es dorsal. Este es el estímulo, los ojitos es el estímulo, ese es el estímulo nervioso, es la neurona que está saliendo, que están naciendo. ¿Por dónde está saliendo? Por la raíz ventral de este nervio raquídeo. Estos nervios que se originan junto con los nervios raquídeos se acompañan, muchos siguen el mismo trayecto. Ya, miren, ¿sale o no sale? Sale, pero por la raíz ventral del nervio raquídeo. Tienen que seguirme para que no se pierdan. Si se pierden, estamos ya. ¿No? Ya sabemos dónde se origina, sabemos cómo sale, sabemos por dónde sale, por esta raíz, pero ¿de qué? Del nervio raquídeo. Bueno, seguimos saliendo, el segundo paso. Y a través de un ramo comunicante, miren, entre el nervio raquídeo, ¿ya? O entre el nervio raquídeo y los ganglios acá de la cadena, miren, esta es la cadena simpática. Hay dos tipos de ramos: el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Comunicante se comunica, ¿ya? Estos dos sistemas están comunicados, ¿ya? El nervio con este sistema por la cadena, miren, la cadena ganglionar parasitária. Está saliendo, pero bueno, a través de este ramo comunicante blanco, ingresa al ganglio de la cadena paravertebral. Nada que ver todavía con un periférico. Paravertebral. ¿Ya? ¿Sabes? Entonces, a través de ese ramo comunicante llega a uno de los ganglios. ¿Ya? Ganglios. Está llegando a uno de los ganglios. La cadena simpática. Todavía sé. ¿Qué cadena estaban? De las paravertebrales, doctor. De esas estamos hablando. De las paravertebrales, ¿no? Yo, y siguen los trayectos. Esto siempre les preguntan y aquí les hacen caer, ¿ya? Imagina, cada parte es importante. ¿Por dónde salen? Les pueden decir, ¿por qué se dice el nervio? Pues aquí sale, por raíz posterior, anterior, ventral, dorsal. El nervio de. ¿Y acá ven aquí comunicante? ¿Gris o blanco? Blanco. ¿A dónde? A la cadena ganglionar. Pero y ahí tiene tres caminos. ¿Qué hace? Y aquí les pregunto, estas preguntas, así que les hago, ¿qué hace esas señales? Uno, ¿qué hace? Miren, vamos a seguir los ojitos, mira, se han colocado inclusive con números. No está así, gata, algunas cosas las tengo que modificar, ¿no? Para que ustedes puedan comprender más. No está así, igualito no está, algunas cosas los subrayo, los modifico, las amplío para que ustedes puedan comprender. Porque les digo, es ayudarles a comprender. Esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice? Primero, sale, miren, está saliendo por el ramo comunicante blanco. Hace una primera sinapsis mecánica. Con este nervio. Post-ganglio. Primera sinapsis. En el ganglio. Primera sinapsis en el ganglio. Dos, puede ascender o descender por la cadena. Puede subir hacia arriba o bajar hacia abajo. ¿Ya? Ese es el segundo trayecto. El primero es hacer la sinapsis. ¿Ya? Porque a través de eso va a salir, vamos a ver, va a salir por aquí. Bueno. El segundo es sube
o asciende por estos ganglios de la cadena simpática. Y el tercero, miren, el tercero es el que tiene un trayecto más largo. Y hace sinapsis con una neurona postgangliar, ¿dónde? Un ganglio periférico. Oh, esas son las tres vías, o sea, los tres trayectos de esta neurona preganglionar. Esos son los tres trayectos. Uno es la sinapsis de la cadena simpática, dos sube y asciende a través de la cadena de uno, y el tres va hasta ganglio periférico. Va a ser sinapsis. Va a unir a otra neurona. Pero esta neurona ya es postganglionar, porque es después del ganglio, ¿no? Los negritos son neuronas postganglionares. Acá ustedes ven este tipo, neurona postganglionar, neurona postganglionar. ¿Ya? Ahora dice, mire, una neurona postganglionar, estamos hablando de esta de color negro, ¿ya? Tiene su origen, dice, en uno de los ganglios de la cadena simpática, ¿sí o no? Oh, mire, tiene su origen ¿dónde? Uno, dice. Estamos hablando de las neuronas postganglionares, que son negritas, de color negro. ¿Ya? ¿Tienen su origen en uno de los ganglios de la cadena simpática? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿O puede tener su origen también dónde? En los ganglios periféricos. Entonces, esta neurona tiene dos orígenes. En la cadena simpática, en el ganglio periférico. Ahí nacen las neuronas postganglionares. Cualquiera fueran sus fuentes de origen, dicen, viajan hacia sus destinos buscando sus órganos efectores. Entonces, eso, chicos, es muy importante. Vamos a seguir un poquito viendo esto. Y estas preguntas de examen. Entonces, dice, miren, algunas fibras, de ahí viene la importancia de este gráfico. Postganglionares vuelven desde la cadena simpática a los nervios aquillos, ¿sí o no? Sí. ¿A través de dónde? Miren, ¿cómo está volviendo? Salió, hizo su vueltita y ¡pum! Se volvió a salir. Vuelven desde la cadena simpática, estamos acá. A través de estas comunicaciones grises. Les llamo comunicante, vuelven al nervio aquí. A través de estos comunicantes grises. En todos los niveles de la médula espinal. ¿Qué importancia tiene esto? Estos nervios que salen junto con los nervios aquíneos, ya, este nervio está saliendo, esta neurona postganglionar que sale de o sea, a través de este ramo comunicante gris, acompañando los nervios aquíneos, tiene la función de ¿qué? Controlar vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y la piloerección. De esto. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algo terrorífico, algo que, digamos, hemos visto un espíritu malo ahí en la casa, digamos, algo que se mueve, se nos eriza el pelo, ¿no? Entonces, wow, de esta neurona postganglionar que nace ahí, que sale junto con el nervio aquí. De ahí que dice, mira, más o menos, dice, el 8% de todas las fibras contenidas en nervios aquíneos tienen también, son simpáticas. O sea, están acompañadas por nervios simpáticos. Los nervios aquí van a hacer su función, ¿no? De contracción. Ah, pero el simpático también tiene que ver con la piloerección. Tiene que ver con esta fisiología. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Para que comprendan por qué se produce la piloerección. ¿Cómo se activa? ¿Qué mecanismo? ¿Qué neurona postganglionar? ¿Dónde nace? De esto, chicos. ¿Ya? Y siempre los nervios aquíneos están acompañados por nervios simpáticos, ¿no? Y gracias a eso controlan los vasos sanguíneos, la glándula sudorípara y la piloerección. Bueno, vamos a ver cómo están segmentados esta cadena simpática. ¿Cuáles son sus segmentos? ¿Hasta dónde abarcan, por ejemplo? Si el origen, por ejemplo, el segmento medular T1, dice, ¿hasta dónde asciende este segmento? Esta parte del sistema nervioso simpático. Eso termina en la cabeza. T1 acaba en la cabeza. ¿Ya? T2, ¿hasta dónde va? Bueno,
¿ya? Entonces, ¿de acuerdo? El segmento medular, T3, T4, T5, T6, tórax. Todo, ¿sabes? Cardiovascular, tórax, tórax. ¿Ya? La parte del segmento 7, 8, 9, 10, 11, abdomen. Abdomen. Eso también tiene que ver con la parte externa, ¿ya? La propiamente parasimpática. Abdomen, abdomen. Segmento de 7, de 8, de 9, de 1. Abdomen. Y los segmentos medulares de 12, de 1, de 2, hasta la cintura. Esta segmentación sí la debo conocer. Ya se lo pueden preguntar. Segmentación. ¿No? ¿Hasta dónde abarca de 1, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8? ¿Qué segmentos medulares van, digamos, hasta el tórax? ¿Qué va hasta el abdomen? ¿Qué va hasta la pierna? ¿Qué va hasta el cuello? ¿Qué va hasta la cabeza? Esto es importante. La segmentación medular es muy importante. Pero hay una cosa importante. Hay terminaciones especiales de este sistema nervioso simpático que va directamente hasta la médula suprarrenal. Ustedes saben que la médula, la estructura de la médula suprarrenal, bueno, primero que la corteza suprarrenal, mejor digamos de, a ver, ¿qué es? ¿Qué está haciendo el vecino? Las glándulas suprarrenales, ¿no? La corteza y la médula, ¿ya? Estamos hablando de la médula. La corteza que tiene muchas funciones que lo vamos a hablar cuando hablemos, ¿ya? Cuando hablemos de control autónomo de la corteza, de la médula suprarrenal, no quiero hablar de eso, de corteza. Partes de la corteza, que hormonas produce, cómo se controla hormonal, vamos a hablar en su momento. ¿Para qué me miren? Es inervación directa. Algunas neuronas simpáticas, mira, aquí está la corteza suprarrenal. Ojo, dice, hay fibras nerviosas simpáticas, ojo, que naciendo en la médula, sin hacer sinapsis desde esta, salen del hasta intermedio lateral de la médula espinal a unas neuronas preganglionales, o atraviesan la cadena simpática, y después estos nervios acaban ¿dónde? En la médula directamente. Ojo, miren, esto es importante, ¿por qué? ¿Ya? Porque acaban en células neuronales modificadas esencialmente. Porque la médula suprarrenal tiene una función importantísima, ¿ya? Tiene un control nervioso, ¿no? Miren, el nervio simpático actúa sobre el sistema nervioso simpático, va a través de esta neurona pregangliar hasta la médula suprarrenal. Y eso hace que esta médula secrete dos hormonas importantes, la adrenalina y la noradrenalina. Por eso el sistema nervioso simpático actúa de dos maneras, de manera directa, acción simpática directa, y de forma indirecta. De forma indirecta, ¿cómo? A través de la médula suprarrenal. De forma indirecta. Directa e indirecta, ¿no? De forma indirecta de esta manera. Hay unas neuronas que directamente van hasta la médula suprarrenal y la médula suprarrenal bajo este estímulo simpático libera estas dos hormonas, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Entonces eso es muy importante cuando vayamos más adelante para que comprendan los receptores. Con este sistema nervioso parasimpático también se llama cráneo sacro por su origen, ¿ya? Craneal sacro. Su origen craneal, los núcleos donde están estos nervios craneales, ¿no? El tercer mar, ¿qué se llama el tercer mar? Craneal, que son capítulos. Yes. El séptimo, facial. El noveno, Glosofaringeo. décimo, perfecto. ¿Qué otro nombre tiene el vago? ¿Quién me dice? Mesogastric. Es el vago. ¿Y el otro? Mesogastric. Cardio, neumo. Cardio, neumogastrentérico. Miren sus funciones, ¿ven? Sobre el corazón, sobre el pulmón y sobre todo el cardio, neumogastrentérico. Así te enseñamos. Ojo, la función de este sistema nervioso parasimpático, el 75% depende de quién? Del vago. La función de este sistema nervioso parasimpático, el 75% depende del vago. ¿Ya? Pues dice, cardio, neumo, gastroentérico. Gastroentérico. Eso es su tercer nombre, ¿no? Pues vago, cardio, neumo, gastroentérico. Ese es otro nombre por sus funciones, ¿ya? Porque actúa sobre esos órganos, ¿ya? Bueno, el origen sacro tiene que ver con ese 2, ese 3 y ese 4. Vamos a hacer un poco más acá.
Bueno, cuando hablamos de neuronas ahora parasimpáticas, ¿cuáles son las neuronas simpáticas pre- y postganglionares? Estas neuronas, igual que en el simpático, tenemos dos tipos de neuronas, ¿no? Preganglionares y postganglionares. ¿Ya? ¿Qué diferencia, por ejemplo, hay? Siempre se preguntan también esto, ¿no? ¿Cuál es qué neurona preganglionar o qué fibra nerviosa prega o pasa por postganglionar es más larga? La preganglionar, en este caso, la preganglionar son mucho más largas. ¿Ya? En cambio, las neuronas postganglionares son mucho más cortitas. Están cerca al órgano efector. En cambio, en el sistema nervioso simpático, las preganglionares son más cortitas y las postganglionares son más largas. Y es al revés. Vamos a ver un poquito cómo se dan. Bueno, va a morir de calor, ¿no? ¿Está abierto esto? Entonces, estas fibras preganglionares, una vez que se originan en esos núcleos craneales exactos, esas fibras, o sea, preganglionares, corren desde ese todo el trayecto hasta el órgano que vaya a controlar. Las neuronas postganglionares, estas neuronas postganglionares, las mitad de que tienen un trayecto cortito, están situados cerca a su órgano efector. Les repito, esto memorizamos todos. Esos órganos efectores siempre, músculo liso, músculo cardíaco y son sus órganos efectores, ¿no? Cuando vemos la segmentación del parasimpático A, el tercer par que controla la pupila, el séptimo paro facial que controla el noveno par ahí. El décimo par corazón, pulmón, desde el esófago, toda la parte digestiva. Por eso es gastroentérico, cardio-neumogastroentérico, ¿ya? Toda la parte digestiva, ¿no? Hasta los uretes, ¿ya? Porción superior de los uretes. En cambio, el parasimpático sacro, ¿qué controla? ¿No? Y la porción inferior de los uretes genitales externos. Bien, ahora vamos a ver esta parte. Ya. Estamos ahora, ¿no? Falta todavía. Está muy bien. Bueno, dice características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático. Bueno, dice, las fibras simpáticas y parasimpáticas, primero, secretan dos neurotransmisores. Eso es importante, ¿ya? Porque actúan a través del neurotransmisor. Adrenalina, esas son los dos principales neurotransmisores. Del parasimpático y del simpático. Pero vamos a ver un poquito de qué se diferencia, ¿ya? Las fibras nerviosas que liberan acetilcolina, que se llaman también fibras colinérgicas. Las fibras que liberan noradrenalina se llaman también fibras adrenérgicas. ¿Ya? Ya. ¿Qué diferencias hay entre las dos? Vamos a ver, por ejemplo, la neurona simpática preganglionar, todas las neuronas preganglionares, todas, simpáticas y parasimpáticas, son colinérgicas. Primer concepto, tienen que saber, porque si son colinérgicas, van a asumir un determinado receptor, ¿ya? Liberan un neurotransmisor. ¿Cuál sería su neurotransmisor? Es el biencolínico. Y va a optar por un determinado receptor. Entonces eso es importante, ¿ya? Todas las neuronas preganglionares de tipo simpáticas y parasimpáticas son colinérgicas. Ahora, las neuronas postganglionares, de estas estamos hablando, de las postganglionares que ha hecho la sinapsis, simpáticas, son adrenérgicas. En cambio, las parasimpáticas son colinérgicas. ¿Ya? Pero en este caso, ustedes ven,
Las pre, no importa si son simpáticas o parasimpáticas, todas son colinérgicas. Ojo, no se confunden. En cambio, las postganglionales no. Las postganglionales, las simpáticas son adrenérgicas. Solo las parasimpáticas son colinérgicas. Pero las preganglionales, sin importar si son simpáticas o parasimpáticas, ambas son colinérgicas. ¿Y por qué son colinérgicas? Porque liberan acetilcolina. ¿Por qué son adrenérgicas? Porque liberan noradrenalina. Ya tenemos que empezar a conocer. Tenemos que empezar a normalizar. ¿Ya? Entonces, ya, y esto te va a ayudar. Vamos a ver. Ajá, aquí a pesar de una trampita que se hace colocando un gráfico. La mayoría de las neuronas postganglionales simpáticas, la mayoría son adrenérgicas, excepto, dice, las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos que son colinérgicos. Eso está en guide y eso se hace colocadecito, así biencito, ¿no? Cuidado, de la tablita. Ya, todas son adrenérgicas, o sea, todas no que son adrenérgicas se ve en el anterior cuadrito, ¿no? Pero dice, excepto, excepto, que le está haciendo pregunta de examen, ¿no? Las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos, esas sí son colinérgicas, ¿ya? Ya está ya, ¿no? Como dice, todos acá en las neuronas, como te decía antes, ¿no? Los ganglios también parasimpáticos son fibras colinérgicas. Y miren, todas liberan acetilcolina. A todos con un receptor muscarínico. Vamos a hablar después más tarde. Muscarínicos y nicotina. ¿Ya? ¿Cómo actúan? A través del receptor. Ahora, la acetilcolina se le denomina también neurotransmisor parasimpático. La noradrenalina es un neurotransmisor simpático. Aquí también, casi listo. No sé en Galtio porque lo han cambiado, lo han hecho un zurdo, yo creo al revés lo han cambiado en los gráficos, ¿no? Era de aquí para allá y lo han trasladado para aquí. Bueno, a ver qué dice. ¿Qué le parece el gráfico? Este dibujo, porque yo sé por qué este dibujo, por una sola cosita que me pareció interesante. En los gráficos que he tratado de buscar, pero hay una cosa que es importante que sí les pueden preguntar. ¿Ya? O hasta acá sabíamos, por ejemplo, que todos los axones, ya sean simpáticos o parasimpáticos, ya sean simpáticos o parasimpáticos, preganglionales, todos serán general colinérgicos. Pero hay una diferencia, por ejemplo, acá. Estos, si son todos colinérgicos, son preganglionales, ¿ya? Están ligeramente mielinizados. Mira, acá dice. Los postnomializados, pero están ligeramente mielinizados. Los preganglionales, sabemos que son todos colinérgicos, pero hay una diferencia entre los pre y los post en relación a la mielinización. Ya, la mielina tiene una función muy importantísima en los nervios, ustedes también lo saben, ¿no? Sin eso es como no se conduciera mucho el impulso nervioso, la mielina es fundamental. Cuando se altera la mielina no hay conducción nerviosa. Entonces, miren, los preganglionales están ligeramente mielinizados. En cambio, los postganglionales no están mielinizados. ¿Será por la velocidad de conducción del impulso nervioso, por tipo de acción que hace? Esa es la diferencia de este gráfico, ¿ya? Unos que son mielinizados ligeramente y otros que no son mielinizados. Eso es importante, ¿ya? De este gráfico, solo eso quiero que vean. La mielinización. Va a averiguar para la próxima clase la importancia de la mielinización. ¿Ya qué función tiene la mielina? Es importante para ustedes, ¿no? Acá les decía para un poquito ver el trayecto, la dimensión de este gráfico, por ejemplo, acá. Nosotros vemos el cerebro somático, simpático, parasimpático. El somático aquí no solo una neurona. Miren, la neurona motora somática va a dónde? Hasta su efector, que es el músculo esquelético, músculo estriado, acá el músculo esquelético. Solo más efector, ahí libera acetilcolina, es colinérgica también. ¿Ya? Pero miren la otra, si no es simpático, miren, estos dos tienen dos neuronas.
preganglionares y postganglionares, pero los trayectos son diferentes, las distancias son diferentes. Miren, la neurona pregangliar presimpática, pues la fibra presimpática presináptica de ganglio es más corta y la postgangliar es más larga. Y en el parasimpático es al revés, ¿ya? La fibra preganglionar es más larga y la postgangliar es más corta. Es más corta. Ahora aquí no se les va a complicar. Aquí, a ver, vean. Es un gráfico que hace traído, pero me parece bien para ver un poquito de sus órganos efectores. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece con el simpático? ¿Qué les parece con el parasimpático? Si he conocido hasta acá la estructura, voy a entender esto. Si hasta acá yo he conocido la estructura, voy a entender fácilmente, ¿no? Por ejemplo, vamos desde arriba hacia abajo. Parasimpático, ¿ya? El parasimpático, vamos a hablar por ejemplo. Hemos dicho que tiene una fibra preganglionar larga, ya lo saben. Parasimpático es más larga. Y la fibra postganglionar es corta. ¿Por qué? Porque está cerca de su órgano efector, ¿ya? Pero está actuando sobre diferentes tipos de receptores. No es que directamente estimulan al órgano efector, tiene que llegar a un determinado receptor. Ahí la importancia ahora de los receptores, ¿ya? ¿Cuántos tipos de receptores tenemos? Dos, ¿ya? Los inotrópicos, ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Vamos a ver cómo actúan estos receptores a través de los segundos mensajeros, apertura de canales, vamos a ver si nos hablamos. Pero esto me interesa, ¿ya? Miren, ¿cuál es el neurotransmisor de esta fibra preganglionar colinérgica? Si libera acetilcolina, es colinética. Libera el neurotransmisor de acetilcolina. ¿Sobre qué receptor va a actuar? Sobre receptores nicotínicos. ¿Dónde está nicotínico? Las fibras colinérgicas tienen dos tipos de nicotínicos y muscarínicos. Nicotínicos y muscarínicos. A ese nivel actúan muchos fármacos de estos receptores, ¿ya? Pero vamos a ir poco a poco, no se preocupen. A mí que interesa es primero esto que vayan entendiendo, ya que actúan. Pero desde ahí, y miren la fibra postganglionar. También es libera acetilcolina, pero actúa sobre qué receptor? Muscarínico. ¿Ya? Muscarínico. Nicotínico, muscarínico. ¿Y cuál es su efector? Músculo liso, glándulas, músculo cardíaco. ¿Ya? Músculo liso y todo lo que dijimos, todo el oído, todo y glándulas. Entonces, ahora el simpático. Ya sabemos que el simpático, ya sabemos el origen del simpático, ya sabemos que tenemos una cadena ganglionar, ya sabemos que tenemos neuronas, fibras preganglionares, pero miren, la fibra preganglionar simpática es corta y la fibra postganglionar simpática es larga. La fibra preganglionar, todas las preganglionares son colinérgicas, porque liberan todas, sean simpáticas o parasimpáticas, acetilcolina. ¿Ya? Las dos, independientemente de que sean, los dos liberan acetilcolina. Los dos actúan sobre el mismo receptor nicotínico. ¿Ya? Sobre el receptor nicotínico y esos ganglios antes de la sinasis, ¿no? Ya, una vez que hacen sinasis, nace la fibra postganglionar. ¿Sobre qué ganglios va a actuar? ¿Sobre qué receptores? Miren. Esta fibra, una de las primeras fibras postganglionares, miren. Esta es la más importante, es la que es diferente del simpático, que tiene que ver con la sudoración. Hemos dicho, esta, excepto, dijimos, ¿no? Esta que se va llevando a sudoripas, que hace un trayecto diferente, es una fibra postganglionar larga. Esta es colinérgica y actúan sobre las glándulas sudoripas. Por eso nosotros tenemos sudoración profusa, por efecto simpático, ¿ya? Pero por efecto colinérgico. En cambio, las fibras, el resto de las fibras postganglionares, las fibras postganglionares son adrenérgicas, ¿no? Porque liberan ¿qué? Noradrenalina y un receptor PRE, que es la dopamina, ¿ya? La noradrenalina, porque ¿qué receptor va a actuar? Alfa 1, alfa 2, beta 1.
La dopamina sobre T1, la noradrenalina 1, y actúan sobre sus receptores propios del sistema nervioso adrenérgico, de fibras adrenérgicas. De esto vamos a hablar en la próxima, no se preocupen, receptores, vamos a profundizar receptores, mecanismos de acción, canales de calcio, eso vamos a hablar más adelante. Pero hasta acá me interesa que entiendan esto. Y miren esto, de la médula suprarrenal, esto es lo más importante. Miren, sale una neurona, como he dicho, se origina en el sistema nervioso simpático neuroprogramar, es colinérgica también. Miren, esta que va a la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque se va a unir al mismo receptor. Fibra colinérgica libera acetilcolina, receptor nicotínico. ¿No? ¿Dónde se encuentra el receptor? En la médula suprarrenal. O sea, que desde la sangre va a liberar, ¿no? Sus adrenalina y noradrenalina. Y ese va a actuar, la noradrenalina y la adrenalina va a actuar sobre diferentes tipos de receptores. Tiene algunas diferencias, ¿ya? Pero esto es, digamos, el sistema nervioso simpático actúa de manera directa y de manera indirecta, liberando esta noradrenalina, pero de la médula suprarrenal, actuando de esta manera, ¿no? Y va a actuar la noradrenalina sobre los alfa 1, alfa 2, beta 1, la adrenalina alfa 1, alfa 2, beta 1, ¿no? Lo que va a hacer que el músculo liso actúe sobre el músculo y los vasos sanguíneos y el músculo cardíaco. Oh, y este es semántico, miren, para que ustedes vean la diferencia. Motor periférico, colinérico, acetilcolínica. Acetilcolina libera un neurotransmisor sobre su receptor, pero actúa sobre el músculo esquelético. Entonces, hasta acá necesito que se pase. ¿Ya? Para la próxima necesito que se pase y que dominen, porque si no nos vamos a perder, chicos. Ya después vamos a hablar de receptores. Acá tenían que dominar. Ya, nos vemos la próxima.